a conversar sobre esto, no estamos solos, estamos acompañados por José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico, para conversar sobre el plan Seguimos Cuidándonos Paso a Paso. Pero primero queremos partir con esto, José Miguel, te sorprendimos aquí con esta, con esta imagen de Mañalich. ¿Cómo estás? Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Está muteado, parece. Está Está muteado, muteado, está querido muteado, no sé si José Miguel. doctor A ver, Bernucci. ahí. Ahora sí Hay que sí. un clásico problema De Zoom. pandémico y post-pandémico, ¿no es cierto? Efectivamente. Sí. Sí. ¿Qué te parece No, lo de mira, los yo correos? más allá de referirme al caso puntual, porque en realidad ni siquiera vale la pena referirse al caso puntual, me quiero quedar con el comentario que se hizo recién referente a que la transparencia, en vez de verse como una aliada, en vez de verse como un objetivo final, en vez de verse como algo que puede empoderar y convencer a la ciudadanía, se ve finalmente como un enemigo. Y yo creo que eso es una lógica que hay que cambiar totalmente, tanto en la administración del Estado como también en la empresa privada. Yo creo que existe esta desconfianza que probablemente también tenga que ver mucho, estar mucho relacionada con las causales del estallido social hacia adelante, y que probablemente se vieron incrementadas en la pandemia y que no hay que tener ningún tapujo y ninguna duda en señalar que probablemente una de las dificultades que tuvimos en el manejo de la pandemia es algo que tenemos que corregir, cuanto antes. La verdad es que en general en los países desarrollados, en política pública, hoy en día la transparencia se toma como un fin en sí mismo. Y de hecho es una de las formas que tú tienes de convocar a las personas para que se hagan partícipes de los procesos de cualquier política pública o de cualquier cambio social. Lo que vimos recién, digamos, es un ejemplo de cómo la antítesis de la transparencia en realidad es una norma que se ha manejado en nuestro país, en general en la sociedad occidental, por lo menos del siglo XX. Muy bien, o sea, a mí me parece que en eso tiene toda la razón José Miguel, o sea, por favor, de verdad Sí. que... Ahora, cuando escuchamos a Mañalich dentro del argumento, ¿cierto? Para esta dilación inexcusable, decía, pero que hay riesgo porque van a revelarse antecedentes personales de los que sufrieron coronavirus en esa época, y eso nos deja también al borde de la ilegalidad. Sí, mira, la verdad que efectivamente liberar datos personales de cualquier ciudadano, efectivamente es un atentado que viola, digamos, un derecho personal, digamos, de propiedad de su propia información de las personas. Sin embargo, nosotros en salud, en general, todos los que trabajamos en salud, en realidad estamos acostumbrados a trabajar con estos datos, Claro. y en general se manejan sistemas para, evidentemente, poder Anonimizar. generar reservas sobre los datos. Exacto. A ver, desde el consultorio más pequeño, digamos, hasta el hospital más avanzado. Imagínense, yo me encuentro en este minuto en la posta central, Claro. de mi lugar de trabajo. Este lugar de trabajo tiene más de 700 funcionarios, más de 1.500 personas que trabajan directo o indirectamente, y en general un paciente cuando se transita desde el sexto al primer piso para, por ejemplo, realizarse un examen, en general va transmitiendo sus datos, desde el nombre, desde el diagnóstico, pero en general los sistemas de salud generan barreras o generan ciertos mecanismos de defensa para que justamente esos datos no escapen al ámbito sanitario. Entonces, la verdad es que dar esa excusa suena más bien como una, valga la redundancia, una excusa que busca dar una respuesta equivocada a una solicitud que va por otro lado. Justamente la solicitud de transparencia va dirigida justamente a proteger más a las personas. O sea, si nosotros tenemos más transparencia, se generan mejores políticas públicas, y al generar mejores políticas públicas, protegemos más a las personas. Entonces, la verdad es que son enfoques, son miradas que uno entiende que generalmente estos liderazgos, ¿no es cierto?, más verticales, estos liderazgos más antiguos, no sé cómo llamarlos, más varoniles, más de lo matriarcado, también podemos decir, Claro. ¿no es cierto? Están acostumbrados, digamos, a generar este tipo de respuestas y este tipo de situaciones y este tipo también de manifestaciones. Hoy en día
en realidad sabemos que sean los liderazgos más horizontales, los liderazgos más femeninos, los liderazgos más inclusivos, los liderazgos más transparentes, en realidad generan otro tipo también de actuaciones y que hoy en día, desde el mundo de la empresa privada, la empresa pública, desde el mundo del desarrollo del occidente, en general es por donde va la cosa, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Y además la ley de transparencia, eso agrego yo, también no te entrega esos datos sensibles. Esos datos sensibles quedan ocultos, digamos, ¿no? O sea, Quedan los tachan protegidos. con un lápiz negro, Sí. así como uno ve en las Sí, películas. sí, sí. Igual que en la serie de televisión del O sea, en FBI, general, así. no, y muchas veces, por ejemplo, cuando se entregan planillas donde hay identificación personal, por ejemplo, root, nombre, apellido, hay programas que uno puede someter a las planillas y en eso, por ejemplo, se realiza toda esa información para cosas que no quede disponible para quien la va a obtener. Exactamente. En realidad, esto es algo que, como digo, en salud y en ciencia, todo hay una pila de científicos, de académicos universitarios que trabajan con estos datos hace muchísimos años, decenas de años, y se generan todas las barreras en los comités de ética para no generar esta, pero sí tener la información disponible para tomar mejores decisiones. Y justamente ese es el problema, que muchas veces, alegando transparencia, no se compartió información para que la comunidad científica, académica, pudiera hacer mejores recomendaciones y se pudieran tomar mejores decisiones. Esa fue una de las grandes críticas y de una de las críticas centrales que se hicieron en su momento y que se mantienen hacia ese periodo de tiempo donde no se entregaba dicha información. Sí, este debate es de lo más ridículo del mundo. Cualquier persona que ha trabajado con datos en la universidad, en la investigación de ciencias sociales, en la investigación médica, en la investigación científica, todos saben lo que es anonimizar una base de datos. Eso es ridículo, es una excusa porque los poderosos no quieren que haya fiscalización de sus actos. Entonces ya creo que dejamos... Mira, yo creo que hay algo, y ahí hay algo que también uno puede alegar y que a mí es una opinión totalmente personal, en realidad emitida por mí, que tiene que ver con que hay personas, digamos, sobre todo de las que estamos discutiendo recién, que saben exactamente lo que tú estás señalando, que saben que este es un tema, digamos, súper simple y que se ha hecho toda la vida y que se pueden crear los resguardos, pero sabiéndolo, más encima dan una excusa y eso ni siquiera se llama ignorancia, que pudiera ser una de las explicaciones, si no se llama deshonestidad intelectual, y yo creo que esa es la peor actuación que una persona que tiene liderazgo puede ejercer. Bueno, ahora estamos hablando de un ex ministro, ¿cierto? Entonces la deshonestidad intelectual es algo que nos acostumbramos en el gobierno anterior. Se espera con este gobierno un cambio. Y quería llevar la conversación a ese punto, porque ya el plan paso a paso. Retrocedió, ¿no? Ahora ¿cierto? se llama plan Seguimos Cuidándonos Paso a Paso. Y con ese nuevo plan paso a paso hay un aumento en los contagios COVID y entonces retrocedimos. ¿Qué opina al respecto, doctor? ¿Qué nos está pasando en plano pandémico? A ver, yo creo que para hacer, digamos, una introducción general, lo que estamos viendo ahora es una respuesta de varios factores que se están entrecruzando. Lo primero es que estas buenas autoridades nos confirmaron hace algunas semanas atrás que tenemos contagio comunitario de Omicron 2. Hay que recordar que la subvariante Omicron 2 es la gran culpable de la crema que quedó en Europa hace algunas semanas atrás y de la crema que está quedando en China en este minuto. Entonces era esperable que teniendo contagio comunitario de Omicron 2, esto se expanda rápidamente y Omicron 2 pase a ser la variante predominante en algunas semanas en nuestro país. Eso por un lado. Lo segundo, hay algo que es bastante más local, que tiene que ver con el invierno, con el cambio del clima, con el cambio del tiempo, con el cambio estacional, que en general, una de las razones de los aumentos de los virus respiratorios, incluyendo el COVID-2, el SARS-CoV-2 o el COVID-19, tiene que ver con que al hacer más frío, cerramos más las puertas, cerramos más las ventanas, ventilamos menos, menos ventilación, y eso genera un aumento de contagio. Y lo tercero tiene que ver con que nosotros esto se lo dijimos directamente a la ministra y también se lo dijimos al subsecretario Cuadrado, que este periodo de instalación yo creo que afectó la real comunicación de las cosas que se estaban haciendo.
Entonces, la baja de casos, con la disminución en la comunicación de las cosas que estaban haciendo, dio la sensación social general, tanto a nivel de medios de comunicación como de las conversaciones entre las personas, de que esto ya había pasado o que la pandemia ya era un tema que se había superado. Nosotros eso se lo señalamos, se lo dijimos en las primeras semanas cuando habíamos unido, se lo dijimos en las primeras reuniones, y eso efectivamente llevó a una disminución de la percepción del riesgo y por lo tanto a un relajo probablemente a las medidas de autocuidado. Probablemente esos factores en distintos niveles están interactuando para que en el fondo tengamos este aumento y que, ojo, probablemente va a seguir. El doctor Canals, Mauricio Canals de la Universidad de Chile, que trabaja con nosotros, el colegio ha pronosticado por lo menos de aquí a la próxima semana 4.500 casos diarios en el fondo, pero sin saber si ese va a ser el pic o no. Claro. Doctor Bernucci, si usted hace una comparación entre el plan paso a paso del gobierno anterior y el actual plan Seguimos Cuidándonos Paso a Paso, ¿qué le parecen estos dos planes? ¿Hay uno que es mejor que el otro o ambos respondieron a distintos momentos? Mira, lo primero que hay que señalar, uno puede señalar tanto en forma como en fondo. La verdad es que el plan paso a paso del gobierno anterior ya estaba totalmente outside, estaba totalmente fuera de juego, estaba, no sé si ustedes se recuerdan, digamos que tenía 5 fases, sí. Nadie tenía muy claro cómo se pasaba de fase, cómo se dormía, claro, qué cosas se medían, la decisión se tomaba en la moneda y después se comunicaba. Entonces, pero la verdad es que ya a nivel social por lo menos nadie tenía, digamos, muy claro en realidad cómo funcionaba ese, por lo tanto ese plan paso a paso ya estaba totalmente out y por lo tanto en realidad no quedaba otra cosa que cambiarlo, o sea, no había opción, digamos, de seguir con ese plan. Lo segundo es que cuando se decidió cambiar el plan paso a paso, esto se discutió en esta nueva gobernanza, en está la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica y están las mesas temáticas. Yo participo en una de ellas, en la mesa de medidas no farmacológicas o medidas sanitarias, y en ese sentido nosotros en esa mesa planteamos que este nuevo plan paso a paso tenía que ser un plan que fuera muy digerible, que fuera muy fácil de entender, que al contrario, digamos, de lo que pasaba con el anterior, que la persona, en el fondo, con poca información pudiera establecer en qué zona se encuentra y qué tiene que hacer cuando necesita, ¿ya? Eso fue lo primero. Lo segundo, por lo tanto, había que simplificar las fases, bajarla de 3, ojalá de 5 a ojalá a 3 fases, que fuera muy fácil de entender y que las acciones asociadas a cada fase fueran tremendamente claras. Esas fueron como nosotros los titulares que nosotros pusimos para que se generara este nuevo plan paso a paso. Nosotros creemos que en parte se tomó en cuenta lo que se solicitó, pero también en parte no. Creemos que aunque el nuevo plan es mejor que el anterior, lamentablemente todavía creo que no recoge lo suficientemente claridad de lo que se tiene que hacer referente a la... O sea, estamos a 2 años, más de 2 años del inicio de la pandemia, y en la población general todavía no hay suficiente claridad cuáles son las actividades de alto riesgo, o sea, todas las que no tienen ventilación, y cuáles son las actividades de bajo riesgo, todas las que son al aire libre. Todavía no existe suficiente claridad que si hay alta circulación viral, o sea, hay alto contagio, la posibilidad de que yo me contagie es mucho más alta que la posibilidad cuando hay bajo circulación viral, que la posibilidad de que yo me contagie es mucho más baja. Entonces, el hacer esos 2 cruces, en el fondo, entre situaciones de alto riesgo y bajo riesgo, alta circulación y baja circulación viral, era la idea de dar un plan que fuera mucho más simple de entender. Y lo que nosotros habíamos planteado era algo todavía más básico, que era tener una zona roja, emulando los peores momentos de la pandemia, una zona amarilla, como lo que estamos viviendo ahora, y una zona verde cuando ya prácticamente no existían restricciones. Ese era el plan que nosotros, lamentablemente, la Comisión Nacional tomó otra decisión, que es un plan que es un poquitito más enredado. Hoy en día yo no tengo total claridad si la gente tiene total claridad cuál es la diferencia entre amarillo y verde, sí, bien entre amarillo y rojo. Ya no existe tanta claridad. Sabemos que a nivel de eventos masivos probablemente va a ser mucho más limitado, pero los aforos van a costar calcularlo, los aforos de los restaurantes, los aforos, digamos, de los lugares de concurrencia pública va a costar calcularlo. A mí me habría gustado, esto lo digo también a modo personal, más también sencillo, como que fuera
aún más simple porque, como digo, todavía existe la sensación de que las personas no logran diferenciar o no tienen la información suficiente para poder autogestionar su propio riesgo, ¿ya? Claro. Es un concepto que a mí me gusta mucho ocupar. Doctor, le quiero preguntar en el marco de nuestra sección desclasificando y desmintiendo fake news. Algo apareció. Excelente. Claro, esto apareció en la segunda, hace una semana y media o semana. Decía, quiebre en el colegio médico. Una parte de los doctores están haciendo fuerza para que se manifiesten a favor del rechazo. ¿De veras? Claro. Pues sí. ¿Qué tan cierto ha sido eso? Bueno, cada cual podrá tener su opinión dentro del colegio, pero no. ¿Hubo esas presiones? ¿Hubo un quiebre a partir de eso, como dijo este diario? No, para nada. Mira, a ver, lo que hay que entender, en Chile existen alrededor de 55.000 médicos, de los cuales alrededor de 33.000, 35.000 están colegiados. O sea, nosotros, el colegio agrupa como al 60% del total de los médicos que están ejerciendo en Chile. De los colegios profesionales probablemente es el más representativo de todos los colegios profesionales de nuestro país, no solamente de salud. Eso por un lado. Lo segundo es que, claro, al agrupar un 60% de los médicos en nuestro país, también es un poco representativo de la opinión nacional. Y en el país tenemos personas que apoyan el apruebo, tenemos personas que no apoya tanto, digamos, la nueva constitución, y hay personas que no quieren saber absolutamente nada de la nueva, y por lo tanto eso nosotros nos pasa. Y en general también el gremio médico tiende a ser un poco más conservador incluso que la opinión general del país, ¿ya? Eso es así. Y en eso no hay ningún problema, digamos, en señalarlo, porque evidentemente cuando se exponen ciertos temas dentro del colegio médico hay distintas opiniones, pero como todo ente colegiado, siempre se trata de respetar la mayoría sin, digamos, pasarle por encima a la minoría. Y eso siempre es así. Nosotros ganamos 2 elecciones seguidas y por lo tanto nosotros tenemos la responsabilidad legal de dirigir, digamos, la discusión dentro del colegio, respetando las opiniones de todos. Habiendo dicho eso, sí, palabras de buena crianza, general, me encantó. Lo que tenemos que señalar es que, claro, cuando salió la primera redacción de lo primero aprobado en la Comisión, digamos, de Derechos Fundamentales sobre Salud, en general, el colegio tiene un acuerdo de apoyar mecanismos, por ejemplo, como el seguro único, como en el fondo la universalización de la mancomunión de los aportes de salud, de fondo que era mucho de lo que iba en la vía sobre lo que había salido, y por lo tanto, claro, nosotros como colegio, el Consejo General, que es el ente máximo de decisión, tiene aprobado ese acuerdo y por lo tanto nosotros como colegio tenemos que apoyarlo. No, las críticas, e incluso yo me sumo dentro de las críticas, ¿perdón? No, todo bien, que la estamos escuchando súper bien. Coordinación interna nomás. Sí. Perdón, y las críticas en las cuales yo me sumé a esas críticas, por lo tanto, eso quiero señalar que esto no es un tema de derecha o izquierda, es un tema, digamos, de progresistas o conservadores. Yo me considero, digamos, más bien progresista, pero yo hacía una fuerte crítica sobre lo que salió redactado, era que tenía problemas técnicos. Y esos problemas técnicos estaban dados primero porque, habían prestaciones específicas en las cuales se estaba como resguardando constitucionalmente. Ya. Y eso desde el punto de vista sanitario es un error. Porque decía, por ejemplo, se estaba reconociendo el derecho a la salud, a la fertilización in vitro, a la salud mental, sí, y no me acuerdo, digamos, a qué otra prestación. O sea, yo con todo el respeto que tengo y por todo lo que sé que se ha sido estigmatizado y por todos los problemas que no se han sido incluidos dentro de la salud mental, yo podría ser paciente de cáncer, que hoy día es la primera causa de muerte en Chile detrás del COVID, pero podría ser paciente de cáncer y decir, ¿por qué el cáncer no está reconocido constitucionalmente y sí la salud mental? Claro. Yo podría ser un paciente con infarto, que es la segunda causa de muerte en Chile, y yo podría decir, ¿por qué no está reconocida? ¿Y eso, digamos, se arregló, constitucionalmente? Entonces, sí, se arregló en parte porque se mantuvo en salud mental, pero se quitó la de... Pero lo que quiero señalar es que había un error técnico, digamos, ahí, que en realidad el reconocimiento a la salud en general es un reconocimiento total. Hay 2 conceptos que se llaman salud en todas las políticas, donde el concepto sanitario tiene que ser reconocido tanto en trabajo, en vivienda,
tiene que ser reconocido en políticas de ecología, tiene que ser reconocido en políticas de, por ejemplo, inversiones, que es un concepto que da la Organización Mundial de la Salud y que probablemente si ese concepto hubiera quedado más claro, es mucho mejor que si esto va incluido como por prestación. ¿Ya? Eso es un error solo técnico. Recordar que ahora viene la fase de armonización y puede ser que en esa fase esto se mejore, digamos, a los niveles que usted está diciendo y que tienen que ver con la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Y quienes se preocupan de que haya universalmente. Pero en concreto, ¿usted está de acuerdo con que existe un sistema universal de salud? Sí, perdón, ya eso es lo que voy al segundo punto, porque lo otro que había un error técnico y esta es una discusión que es mucho más interesante incluso, que aquí podemos, digamos, probablemente tendríamos que hacer varios programas aquí, y probablemente varios nos agarraríamos del moño acá, es que tenía que se excluía constitucionalmente a los prestadores con fines de lucro del sistema integrado de salud. Y ahí yo, a pesar, digamos, de yo no tener una buena opinión referente al sistema, a los prestadores con lucro, porque más que por un tema valórico es porque son tremendamente ineficientes, y hay un tema técnico entre medio que también lo podemos discutir. Nuestro país no existe ninguna posibilidad en nuestro país hoy en día y probablemente en los próximos 10, 15, incluso 20 años, de que tengamos la capacidad de excluir algún tipo de prestador. Claro, por supuesto. Solamente para entregarle algunos datos. Chile, antes de la pandemia, tenía 900 camas críticas, 700 de ellas eran públicas, y de la OCDE, éramos probablemente el penúltimo en camas críticas. Wow. Hoy en día, Chile tiene una tasa de hospitalización de camas, contando pública y privada, o sea, todos los privados, con todos los públicos, contando la Fuerza Armada, que está probablemente a un 60%, entre un 50 y un 60% del promedio SD. Y estamos como 15 puntos abajo de lo que en el fondo requiere del máximo que tiene la OCDE, que es Japón. Chile tenemos un 50% de los médicos, sean públicos o privados, de lo que tiene en realidad la OCDE. O sea, tenemos un déficit de prestadores que probablemente para lograr equipararnos, o que lo público logre equiparar, o que lo público, incluso privado, sí logre equiparar al promedio de CD, nos faltan alrededor de 15 años. Claro. Entonces, si nosotros generamos un sistema integrado donde excluíamos a un tipo de prestador, la posibilidad, en el fondo, de que el sistema respondiera a las necesidades de la población era prácticamente cero. Claro. Ahora, usted me va a decir, oye, pero estos gallos con fines de lucro son tales por cuál y cobran lo que quieren. Entonces ahí uno dice, la parte técnica dice, no, ojo, porque los sistemas de seguro único, como el que se está planteando, y en el cual el colegio médico, y yo también personalmente estoy de acuerdo, tienen sistemas de control de precio a través de la compra, de la totalidad de la compra de las prestaciones. Sí. Si yo tengo el poder de compra total, sin fijar precio, finalmente voy a fijar precio. Entonces, independiente que usted como prestador, sea público o privado, sea privado con fines de lucro, sin fines de lucro, se va a tener que adaptar a las reglas que el seguro público en el fondo va a poder mandatar, y el riesgo finalmente no está puesto en el seguro, como hoy en día, que tiene que sobrepagar, sino está puesto en el prestador, que tiene que ser más eficiente para poder generar su fee, que en realidad, si se permite, está bien que lo haga, porque en realidad el seguro va a generar precios que sean, en el fondo, coste eficientes para todo el sistema. Entonces, yo sé que dentro de la comisión había muchas personas que estaban en contra, que le ha pasado 1000 veces que tuvieron que pagarle una clínica, que en el fondo quedaron sin plata y tuvieron que hacer un bill, y eso es una realidad. Pero en realidad, eso se arregla, digamos, por otro lado, haciendo optimizaciones a través del seguro, y el seguro presionar a los prestadores y no excluyéndolos constitucionalmente, porque eso es un error que nos hubiera costado muy caro y que finalmente hubiera terminado afectando al seguro único que se está aplicando. Eso es cierto, doctor. Ahora, lo que usted está describiendo no tiene que ver con la meta final de tener un sistema de salud integrado, sino con el proceso de transición.
la idea de excluir prestadores es evidentemente una locura. Otra cosa es ir cambiando los prestadores privados hacia un sistema integrado. Yo tiendo a pensar que incluso a largo plazo no vamos a tener la nacionalización de los prestadores privados, que es lo que se hizo en algunos ejemplos. En Inglaterra se nacionalizó los privados. Pero yo creo que en el caso chileno es mucho más lógico mantener el prestador privado, incluso en el largo plazo, y eliminar el financista privado. Porque uno puede tener financiamiento público, exactamente. Ya. Eliminar la ISAPRE, pero no la clínica. Claro. Entonces uno tiene un sistema público que el problema es que se relaciona con distintos tipos de prestadores. Bueno, eso es una discusión que es súper interesante, que uno la discute, digamos, en clase con los alumnos. Yo hago en clase de salud pública aparte. Entonces, el problema en nuestro país, muchas veces se le echa la culpa a la clínica, se le echa la culpa a la clínica que cobra, ¿no es cierto?, un tremendo precio por una prestación. Para ponerte un ejemplo, operar una vesícula, aquí donde estoy yo, en la Punta Central, en promedio vale 150 lucas. ¿Ya? En una clínica de un poquitito más allá, a esta misma altura, en una clínica privada, vale 300. Y en una clínica del sector oriente, vale 3 millones. Claro. Entonces, ¿a ti qué es lo que te explica? ¿Qué es lo que te explica que hay una diferencia de precios de casi 100 veces, digamos, o 200 veces entre uno y otro lado? Finalmente, lo que te lo explica, porque el resultado de salud, al tiro la gente aquí me dice, no, porque operarse allá es mejor. Pero cuando uno habla de lo mejor en salud, en realidad tiene que uno atenderse a indicadores en salud. Y cuando uno ve la tasa de infecciones, la tasa de complicaciones, la tasa de éxito de la cirugía, es realmente muy parecida entre este hospital y la clínica que está en el sector oriente. Entonces, el éxito en salud no te lo explica lo sanitario, la diferencia de precios, sino lo único que te lo explica es la hotelería. Y lo que permite que la clínica de allá cobre prácticamente 10 a 50 veces más el valor de la prestación por mejor hotelería es el seguro de salud. Y eso te da la explicación de que los problemas en nuestro país están dados más por los seguros privados que por los prestadores privados. Si tú al prestador privado lo logras manejar a través de la compra total de servicios, tú le vas a poner el precio. Y por lo tanto, esas diferencias en hotelería las va a tener que asumir otra persona o la misma persona por sí solo. Pero lo sanitario, la necesidad de salud, tiene que ser cubierta por un seguro único. Totalmente de acuerdo. Eso en economía es lo que se llama el tema del monopsonio, ¿no? Cuando hay un solo comprador. Cuando el comprador Estado es tan fuerte, los prestadores privados tendrán que conformarse, porque no van a poder con el ingreso, con los compradores privados. Los compradores privados, si tienen menos recursos, los privados va a haber una minoría de personas que pueden comprar por la clínica alemana y pagar como 10 millones de pesos por cualquier atención. Pero para la gran mayoría de las personas y la gran mayoría de la demanda, si está todo dentro de un sistema integrado, tendrán que ofrecer precios más bajos. Eso va a pasar en todo el sistema. Pero eso está en la Constitución. Y la Constitución está estableciendo algo similar a lo que usted dice al final. Y la optimización de la prestación, o sea, la optimización de la prestación se va a dar por los sanitarios y no por la hotelería. Y eso es algo fundamental, porque finalmente la hotelería es lo que explica el sobreprecio de salud en nuestro país, y eso, desde el punto de vista técnico sanitario, es una locura, digamos, total. ¿Eh? Pero eso está en la nueva Constitución. Lo que usted está describiendo está en la nueva Constitución, diría yo. Y hay resistencia también, acuérdate de la campaña que están haciendo la ISAPRE, los dueños de las clínicas tampoco están contentos porque en el fondo... Pero ¿sabes qué? ¿Sí? Yo creo, mira, me ha tocado sentarnos a conversar, y toda esta explicación nació por lo que salió en la segunda, pero claro, a mí me ha tocado sentarme a conversar con la gente de las clínicas, y yo creo que lamentablemente falta un asesoramiento total, porque finalmente, como tienen la ISAPRE metida a la cola, digamos, en las clínicas, enredan los temas. Claro. Cuando nos sentamos con la gente de las clínicas y le explicamos esto a la gente de las clínicas, nos dice, oye, pucha, maravilloso, porque ¿sabes qué? Yo tengo 50% del tiempo el pabellón desocupado. Entonces, si más encima lo voy a estar haciendo producir a través de un pago fijo, pucha, yo feliz. Cuando nosotros nos sentamos a explicar con los colegas que trabajan en el sector privado, los cuales también dicen, ¿sabes qué? En realidad, tú antes tenías 10 pacientes, ahora probablemente vas a tener que atender 100, porque vamos a necesitar todas esas manos para poder darle cabida, digamos, a todo un sistema de salud unificado. Aquí los que hacen la verdad dentro de la campaña y los que ensucian la conversación, y yo también creo adrede,
también deshonesto intelectualmente, son los fondos que son dueños de la ISAPRES, porque finalmente ellos van a ser los verdaderos afectados y no los prestadores. Yo creo que los prestadores privados, con fines de lucro o sin fines de lucro, se van a ver beneficiados finalmente por una atención mayor de volumen de pacientes que los vamos a tener que necesitar. Exacto, solo decir que en eso, claro, yo también creo como Hassan que esto en la próxima Constitución está bastante bien explicado y ahí lo que necesitamos, doctor, es que se explique bien a la opinión pública, porque hablando de deshonestidad intelectual, como usted lo decía adelante, creo que hay una campaña bien deshonesta intelectualmente y no de parte de las clínicas privadas. Yo en eso concuerdo con usted. Yo no, al menos yo no he escuchado clínicas privadas, pero sí ISAPRES, claro. Y muchísimas. Sí. Desde cartas a sus propios afiliados hasta notas en los noticieros que yo espero que hayan sido pagadas, porque si no, no comprendo a esos periodistas que hicieron esas notas, digamos. Una nueva cosa. Mira, perdón, solamente ayer se votó la segunda. Claro, como en la segunda parte de derechos fundamentales. De lo que se había rechazado en salud. Exacto. De hecho, se corrigió prácticamente todo lo que el colegio señaló que había que corregir. ¿Ya? Perfecto. Y en ese sentido nosotros podemos dar la seguridad de que por lo menos el diseño constitucional que hay es un diseño que por lo menos responde tanto desde el punto de vista técnico como a las necesidades sociales de nuestro país. O sea, yo tenía un hilo de tweet que trataba también de explicar esto. En el año 2016, cuando se publicó el libro Desiguales del Perú, lo que está tratando de corregir la nueva Constitución estaba totalmente explicado en ese libro, hace prácticamente 5 o 6 años atrás. ¿Ya? Sí, y los que trabajamos en salud, esto lo sabemos hace 10 o 15. Sí, entonces, efectivamente, de repente se nos olvidan las cosas, pero ya por eso que es bueno recordarlas. Siempre rememorar. Tenerlas bien presentes. Estoy totalmente de acuerdo con el diagnóstico del doctor Benucci, en que realmente esto también viene de la comisión CID, que hizo la Michelle Bachelet, que precisamente habló de la necesidad de unificar el fondo, pero manteniendo prestadores privados. Entonces, para resumir, para todos los que nos están escuchando, no se va a eliminar ningún prestador privado. Esto no es cerrar la clínica. Lo que es cambiar el financiamiento para que más personas puedan llegar incluso a las clínicas y tener un sistema público también bien financiado. La Constitución establece un marco y en una reforma de salud en el futuro van a poner detalles, pero no hay nada en la nueva Constitución que va a cerrar clínicas ni nada por el estilo. Esto es una campaña de deshonestidad. Y eso es interesante. Claro, porque no se va a excluir, con lo constitucional no se va a excluir a ningún prestador, porque de hecho lo que se aprobó ayer dice el sistema integrado de salud incluirá prestadores públicos y privados, sin apellido. Y la ley, en el fondo, va a regular cómo van a ingresar, digamos, a este sistema integrado. Entonces, desde el punto de vista constitucional, no hay exclusión a ningún tipo de prestador y nosotros creemos que para un país como nosotros, independiente que en 20 años más podamos tener un sistema más equitativo, esto es fundamental que sea de esta forma. Ahora, hoy día, no sé si alcanzaste a escucharnos un poco antes, doctor, que el tema es de este programa son los monstruos. Y realmente, escuchando el comentario acerca de... Es que le ponemos como ahora título a los programas, como para tener así un hilo conductor todo el programa que nos lleva a conversar. Era Mañalich el monstruo, no usted, doctor, por cierto. Pero es bien interesante el tema que comenta del actuar de las ISAPRES, de la deshonestidad intelectual de lo que son los seguros privados de salud. No de los prestadores, sino de los seguros. Y me acuerdo de un economista de salud en Estados Unidos diciendo que es posible ser un empleado de un seguro privado y no ser mala persona. Pero es difícil. Está en los 3 trabajos más moralmente cuestionables: vendedores de armas, fabricantes de cigarrillos, de tabaco y los seguros de salud privada. Esos son realmente trabajo nefasto. Qué atroz. Bueno, si alguien quiere saber cómo funcionan los seguros de salud privados, hay un documental de Michael Moore, se llama Psycho, que tiene varios años atrás, está en YouTube y en varias plataformas para el que lo quiera ver, porque es realmente, digamos, imagínense, si para usted Chile es escandaloso, en Estados Unidos a usted se le termina cayendo el pelo, porque
allá los seguros es sin asco, o sea, allá no existe la urgencia, uno se puede estar, digamos, desangrando afuera de la clínica, y como no hay ley de urgencia, no se atiende. O sea, realmente uno de los peores sistemas de salud. Tiene mucha tecnología, avances, claro. Novedades, etcétera, pero como sistema de salud, uno siempre le dice a los alumnos, es uno de los peores sistemas del mundo. Ahora, no embalamos. Más ineficientes. Sí. Es ineficiente sobre todo. Este mundo gastan muchísimo más dinero que cualquier otro sistema y tienen peores resultados. Pero nos embalamos en esta conversación. Pero eso está buena, la serie New Amsterdam, porque muestra muchísimo eso. Sí. No sé si la vio usted, doctor Bernucci. Como que deja muy claro el director peleando con los dueños de la clínica, ¿cierto? Y demostrándole que siendo solidario se puede ser eficiente, claro. Que es finalmente el tema que estamos conversando hoy, el tema de fondo que estamos conversando con una próxima constitución y los cambios que queremos hacer. Nos embalamos en la conversación constitucional, que es súper importante y se agradece mucho. Vamos a hacer un especial de clases de salud pública. Eso, me encantaría. Me encantaría, porque es un tema... Porque estos temas son entendidos, porque por ejemplo, uno puede discutir, ustedes saben que la primera vez que se discutió un fondo único, después de la reforma del 80 de la ISAPRE, fue el año 2005 con el GES. El GES iba a ser financiado con un fondo único solidario público-privado, y la derecha de aquel entonces, digamos, que estaba Jovino Novoa, me acuerdo de la Evelyn Matei, que estaba de senadora, el precio que cobraron para aceptar el GES era eliminar el fondo único, o sea, era una cuestión que iba en contra de su ideología y por lo tanto no lo podían aceptar. Claro. Por eso hablamos de los 30 años. Para decirle, la tasa de uso del GES y el sistema de financiamiento del GES en la ISAPRE, se calcula más o menos cuánto van a ocupar al año, y el sistema de salud le entrega esa plata a cada ISAPRE, pero la tasa de uso que tiene el GES en la ISAPRE, por distintas razones, va entre un 20 y un 25%. O sea, el 75-80% de la plata que le pasan para usar el GES, adivina dónde se va. Al bolsillo de los dueños de las ISAPRE, todos los años. Entonces, ese es un sistema que es tremendamente ineficiente, porque en el fondo tú estás dejando de financiar personas que sí lo requieren y estás botando finalmente plata en personas que no la requieren. En Facebook, Alejandra Guzmán dice, pero qué buen invitado, un saludo para el doctor. Carola Morrison dice... ¡Ay, hija, pero qué buen invitado! Y Sandra Fuentes dice, Doc, ¿me puede explicar qué pasa con las enfermedades de invierno? Digo, gripes, neumonía, bronquitis, resfrío. Eduardo Enrique Carvajal dice, qué hipocresía de la derecha corrupta. Escondieron información por meses y no tuvieron ningún problema en publicar toda la información del CERVEL a toda la opinión pública. Miguel Ángel Alarcón dice, Bernucci, futuro ministro de Salud. Nuestro público comentando, por supuesto, lo que tenemos. Ya, pero justamente por el tema de la pregunta acerca de las enfermedades respiratorias, si dejamos cerrado esta conversación constitucional para hablar un poco de la situación sanitaria, porque muy al comienzo de esta entrevista el doctor mencionó que el tema de Omicron 2 dejó la escoba en China, pero China tiene, si uno va por los segmentos de edad, una muy baja tasa de vacunación en los adultos mayores, ¿ya? Que explica en parte por qué han tenido de confinar a tantas personas. Europa no ha vuelto a la confinación y lo que hemos visto hasta ahora en Chile, por lo menos, es un aumento en casos de COVID, pero no un aumento significativo en la tasa de hospitalización. Entonces, puesto que en invierno es común que aumenta las gripes y otros tipos de enfermedad, ¿hay un riesgo real de que nos vuelvan a confinar? Mira, yo creo que a confinar así, si tú me aprietas en este minuto, yo te diría que no. El problema pasa porque si nos retrotraemos al 2019, digamos, hacia atrás, siempre tuvimos la campaña de invierno, no sé si se acuerdan, nosotros que pasamos como 2 o 3 semanas, en junio, julio, donde iban las cámaras a la urgencia y las guaguitas con que salían nebulizador por todos lados, y eran como 2 o 3 semanas que quedaba la escoba, y después eso como que pasaba, y eso siempre iba al unísono con el pic de influenza. Lo que pasó el año 2020 y el año 2021 es que, producto de varias cosas, principalmente de la circulación de COVID y de las medidas de autocuidado, prácticamente no tuvimos circulación de influenza ni ningún otro virus invernal. Y fue casi 100% COVID, las curvas son impresionantes porque desapareció, digamos, los virus invernales. Lo que esperamos este año
es que este año sea el primer año de vuelta que volvamos a tener un pic de influenza, que volvamos a tener un pic de virus sincicial y de otros virus respiratorios. Por lo tanto, lo que se puede configurar en invierno, que es el peor escenario, es que hoy en día tenemos una alta carga de hospitalizados y de hospitalización crítica de pacientes no COVID, que es todo lo que dejamos de atender durante el año 2021 y que nos estamos tratando de poner al día, más los pacientes más complicados. Tenemos tasas de ocupación de 85-90%, que para cualquier momento COVID eran altísimas, pero los tenemos hoy día llenos con pacientes no COVID. Si a eso le sumamos el porcentaje de pacientes que se van a hospitalizar igual por influenza y otros virus respiratorios, y si a eso le sumamos el tercer factor, que puede ser estos eventuales COVID, se nos puede armar una tormenta perfecta, ¿no es cierto? Porque vamos a tener una presión desde 3 niveles, ¿no es cierto? Desde los no COVID, desde los virus invernales y desde los COVID. Es por eso que los no COVID no los vamos a poder sacar, digamos, ¿no? Los virus invernales probablemente vamos a tener que ver hasta dónde vamos a llegar, pero con una buena campaña de influenza de vacunación contra influenza lo podemos bajar. Y es por eso que es tan importante manejar el COVID, que para que no se nos meta, digamos, como un factor muy preponderante que nos logre, digamos, achicar al resto de los dos. Eso es como una explicación bien simple, digamos, de cuál va a ser el panorama durante este invierno. Sí, es bien distinto. De hecho, ya, bueno, usted está bien resfriado, Rodrigo, sí, pero sabemos que no es COVID. No, me hice el test, pero... Mi jefa de gabinete tuvo neumonía. Lo que pasa es que, de hecho... Y tampoco era COVID, ¿ah? Mi polola es trabajadora en la salud y le dio bronquitis. Entonces yo creo que estoy cultivando esa misma bronquitis. Claro, sí. Debe ser más o menos lo mismo. A mí me pasó también, estuve súper mal. Bueno, que increíble eso. Existen enfermedades que no son COVID. Existen enfermedades que no son COVID. Lo habíamos olvidado, efectivamente. Después de tener 2 veces COVID, es bien distinto, lo digo al tiro. Vine a trabajar todos los días con resfrío y no sé... o sea, trataba de usar más mascarilla y eso para no contagiar, que ya nos acostumbramos además también. Que es lo otro que ha sucedido, yo creo, con las enfermedades habituales que teníamos de enfermedades respiratorias. También yo por lo menos aprendí a cuidarme un poco más, no andar esparciendo como microbio cuando estoy como con resfrío. Bueno, pero que una de las teorías de por qué no hubo virus invernales, digamos, durante el 2021 fue justamente por el uso de la mascarilla, el lavado de manos. Claro. Finalmente son las medidas que uno, si piensa, deberíamos aplicar a todos los inviernos, digamos, por lo menos, digamos, con mayor razón si uno anda con síntomas respiratorios. Absolutamente de acuerdo, pero muy de acuerdo en eso. Creo que esa es una costumbre que deberíamos agarrar para siempre, así como los chinos y los japoneses que andan con mascarilla siempre, ¿no es cierto? Ya. Que eso fue post-gripe aviana. Doctor. Cambio cultural. Ha sido un gusto tenerlo hoy día y le voy a cobrar el curso de salud pública porque me encanta, como que es un tema que, bueno, en mi familia, yo soy de familia de enfermeras, entonces como que todas son así, les gusta la salud pública y conversar sobre esto me agrada. Bueno, quizás después cuando haya momento, digamos, cuando se esté en la campaña para apruebo o rechazo, en realidad quizás explicar estos conceptos puede llevar a que las personas puedan tener una mejor decisión. Totalmente de acuerdo, hacer unos videos cortitos, precisos. Independiente de que uno se pueda abanderar o no, independiente de que se pueda abanderar, a mí me carga la deshonestidad intelectual y para mí es la peor acción que un ser humano puede tener. Lo mejor que un ser humano puede tener es tener conocimiento y explicarle al resto si uno tiene conocimiento. Lo peor que uno puede hacer es tener el conocimiento y decir una mentira sabiendo que es mentira. Entonces, en ese sentido, más allá si uno se puede abandonar o no, yo creo que es muy importante dejar claro estos conceptos para que las personas puedan, en el fondo, tomar la mejor decisión que a ellos les parezca. De todas maneras, esto lo vamos a subir a nuestras redes sociales, así que para que ustedes que nos están escuchando hoy día estén atentos y puedan también compartirlo, porque eso también nos ayuda a nosotros a tener un mejor algoritmo. Así que un abrazo, doctor, muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran y siendo tan claro sobre políticas públicas en salud. Un abrazo, que esté muy bien. Abrazo gigante. Un abrazo. Chao, chao.